Discovered the heartwarming truth. Millionaire's incredible reaction after seeing my $1.20 balance. Emily felt her heart race as she counted the coins in her pocket, each one a desperate prayer for stability. A mere $1.20. It was practically a joke and insult to her endless hustle as a single mother working 2 jobs just to keep the lights on for her children, Sam and Lily. Evenings were a blur of schoolwork and bedtime stories, where she reminded them that integrity and hard work would pave the way to their own American dream. But each night, as they closed their eyes, that looming threat of eviction slipped into her prayers, overshadowing the hopes she tried to paint. One gray morning at the diner, the smell of burnt toast mingled with the loneliness of her thoughts as she wiped down the greasy counters. That's when Jake walked in. With his crisp suit and polished shoes, he epitomized success, a far cry from Emily's faded jeans and apron. She envied his ease, his confidence, but brushed it aside. Success didn't define character, right? Coffee? She asked, forcing a smile. He nodded, and their eyes locked for a moment. I'm new in town, just renovated my family's old shoe factory, he began. They exchanged small talk, but the moment he learned about her struggles, worry flickered across his face. I can help, he insisted, his well-meaning tone sparking an immediate fire in her heart. No, thank you, she retorted, defensive. The thought of accepting help twisted something in her gut. Jake stared, surprise etched on his face. Emily's pride swelled within her like a boulder. She wasn't going to lean on anybody, especially a stranger. Their conversation spiraled into a mess of misunderstandings. Sam and Lily, despite their innocence, noticed their mother's unease, sensing that something monumental shifted in the air. Will we lose our home, Mom? Lily whispered one night, the glimmer of hope almost extinguished in her 8-year-old eyes. Emily held her close, assuring them they'd be all right, but the truth, the weight of their reality gnawed at her. Just when everything seemed on the edge of breaking, Mother Nature unleashed her fury. A storm swept through their neighborhood, winds howling like a beast. As the rain poured relentlessly, Emily's neighbors stepped outside, hands ready to help. She rallied them, leading the charge to help each other, finding solace in shared struggle amidst chaos. Jake watched from the sidelines, his image of Emily transforming as she stood tall, a warrior among her people, her heart a beacon of hope. Each fallen tree was a reminder of strength. Each neighbor who offered help was a reflection of love. But the misunderstandings were still there, swirling like the storm around them. Do you really think I need your charity? She snapped at Jake a few days ago, anger masked as pride. Deep down, she felt the fear chilling her bones. What if accepting help meant losing the very dream she fought for? Just as Jake felt his world shifting, realization struck him too. Helping Emily meant risking his well-constructed life and confronting everything he believed about success. As they continued to navigate their own storms, neither of them saw the emotional precipice looming ahead. Would Jake's growing admiration for her ignite a deeper connection? Or would their pride keep them apart? As droplets of rain splashed around them, tension hummed in the air, leaving the future uncertain and their hearts racing for what lay ahead. Emily woke that morning feeling heavier than usual. The rain had finally stopped, but the gray clouds lingered, mirroring the thoughts swirling in her mind. With each dawn, the insistent reality of her financial struggles seemed to echo louder, and the space in her chest felt tighter. She could hear the distant chime of laughter from the park, a sound that used to lift her spirit. Now it only deepened her sense of loss. After making breakfast for Sam and Lily, she put on her best smile. How about a little adventure today? She asked, hoping to spark some joy. Mischief sparked in Lily's eyes while Sam, ever the practical one, raised an eyebrow. But Mom, we need to save money. His words stung more than she cared to admit. We can have fun without spending, right? Emily replied, forcing optimism into her voice. They packed a picnic from what little they had: peanut butter sandwiches and an apple apiece. It felt scarce, but she hoped they'd understand how to make do, just like she had learned to do. At the park, they settled under the old oak tree. As she watched the children play, a mixture of pride and sorrow washed over her. They were so full of life, so unaware of the weight their mother carried. And then, out of nowhere, Jake appeared. He leaned against the trunk, a warm smile spreading across his face,
seemingly at ease despite the remnants of last night's storm. "Mind if I join?" he asked, his voice gentle. Caught off guard, Emily hesitated before nodding. "This is my sort of picnic," she managed to say, a hint of defensiveness creeping into her words. Jake lowered himself to their level, his presence suddenly more approachable. "Looks great. I love peanut butter." He reached for a sandwich, and as he took a bite, Emily felt an unexpected warmth grow within her. Perhaps he wasn't just some wealthy benefactor, but a real person with quirks and a taste for simple joys. As they chatted casually, Emily felt the walls around her heart crack ever so slightly, the tension of pride lifting just enough to let in a breeze of connection. Sam and Lily's laughter echoed around them, and in that moment, Emily caught glimpses of what could be a friendship, maybe even something more. Just as hope began to bloom, her internal voice reminded her of that same looming threat, the rent that was due in days. Jake, noticing the change in her demeanor, shifted the conversation. "I've seen what you did during the storm. Your strength is impressive." Emily felt her cheeks flush, her pride nearly kicking back in. She quickly brushed it off. "Just doing what anyone would do." "Not everyone steps up like that," he argued, voice firm. "I've seen people who would just run from problems instead of facing them." He was right, and it stung. "Yes, but I don't need anyone's charity," she said before she could stop herself. "Charity? I'm not here to give you a handout. I want to help build something more," he said, his gaze serious. "Like what?" Emily pressed, an edge creeping back into her voice. "Like a partnership." The word hung in the air, charged with possibility. Emily could feel her heartbeat quicken. What did that even mean? Was she really ready to open her life to someone who seemed to have it all figured out? The moment was thick with tension, everything unspoken crackling like static. Could she get the help she needed while still holding on to her dreams? The question spun around her head. As Sam and Lily chased after a butterfly, Emily found herself drawn into Jake's gaze, uncertainty battling hope. Just then, the distant sound of laughter faded, replaced by a thin veil of silence, leaving only their unguarded expressions hanging in the air. What if this was a chance to reshape her future? But what would that mean for her pride? Emily felt the weight of Jake's words sink in, tugging at her heart. A partnership? It breathed life into the stagnant air between them. Yet the fear of dependence gnawed at her. How could she intertwine her path with his when her own felt so precarious? The children were blissfully unaware, their laughter rising above her swirling uncertainties. Just as the silence stretched, Sam darted back with a wild look in his eyes. "Mom, can we climb the tree? Please." His bright face shone like the sun that had finally slipped through the clouds. Emily knew that it would be a small adventure, one that could spark joy in their hearts, but her mind filled with objections. "Sam, be careful. That tree is old," and she stopped, realizing she was about to impose her fears on him. He deserved a moment of joy, a chance to dream big, just like she once did. "Okay, just be cautious," she relented, managing a smile as they raced toward the oak. Lily squealed, clapping her hands, and without thinking, Emily looked back at Jake. "Are you joining them?" she asked, her voice softer now. "Why not?" he grinned, an infectious exuberance in his eyes. He bounded to the tree, effortlessly climbing up to help Sam and Lily, and Emily couldn't help but admire him. For a moment, the burdens on her shoulders felt lighter, almost manageable. As the kids climbed higher, she sat back against the tree trunk, her heart swelling with pride. It was moments like this unexpected fun, carefree laughter that made life worth living. Emily's thoughts drifted to the empty space in the bank account, but she pushed it away, if only for a heartbeat. "You're good with them," she said, appreciating the way Jake engaged with her children. His laughter was genuine, floating through the air like music. Jake settled on a lower branch, eyes sparkling as he tossed a leaf at Lily. "They remind me of how I used to be fearless, exploring every inch of the world." He paused, glancing back at Emily. "What happened to you?" Her stomach twisted. "Life," she replied tersely. It felt like a shady curtain had fallen over their moment. "Responsibilities, bills, you know how it is. But there's still a spark in you," he insisted, his tone sincere. "You just have to embrace it. Let go of the fear. We could take risks together." Emily considered the way his words brushed against the edges of her heart,
daring her to break free from her self-imposed prison. Could she really let herself dream again, even under the bright sunlight of his friendship? Suddenly a cheer erupted. Sam had reached a branch higher than Lily. "Look, Mom. I'm really high." His face shone with triumph, and for a moment, everything else faded away: the looming bills, the uncertainty. Carlos llegó a la clínica con el corazón acelerado. La cicatriz emocional de la enfermedad de su madre había marcado no solo su vida familiar, sino también su nueva realidad profesional. Cada paso hacia la sala de espera era un recordatorio de la fragilidad de los sueños y la presión que sentía por cumplir con su proyecto agrícola. La lucha personal y la búsqueda de éxito profesional se entrelazaban cada vez más en su mente. Al poco tiempo, fue llamado a la oficina del médico. La formalidad del lugar parecía enfatizar la gravedad de la situación. El doctor comenzó a explicar los avances en el tratamiento, pero las palabras se perdían en el ruido de sus propios pensamientos. Carlos no podía evitar preguntarse si, al obtener éxito en su proyecto, podría garantizar la seguridad y salud de su madre, como si todo dependiera de una ecuación en la que cada elemento era crucial. «Es un avance significativo», dijo el médico, rompiendo la bruma de confusión que lo envolvía. Esto podría darle más tiempo y calidad de vida. De repente, el mundo parece volverse más claro. Las decisiones que había tomado en su camino profesional, los talleres, las conexiones en el sector agrícola, todo parecía converger en un mismo objetivo: asegurar un futuro. No solo para él, sino para su madre, a quien siempre había visto como su mayor inspiración. El peso de la responsabilidad y el deseo de protegerla transformaron su angustia en determinación. A medida que la conversación con el médico continuaba, Carlos comenzó a formular un plan. Sabía que no podía permitirse distraerse con los problemas menores que hasta entonces habían dominado su mente. Utilizaría su proyecto no solo como una vía de autoexpresión, sino como un medio para forjar el futuro que su madre merecía. La estrategia era clara: se concentraría en fortalecer tanto su emprendimiento como su propio carácter. Regresó a su casa con una nueva visión, no solo como agricultor, sino como un hombre que necesitaba desafiar su viaje interno. Al despertar cada mañana, se comprometió a empezar el día con la mentalidad de un líder, tomando decisiones que resonaran en su entorno personal y profesional. Apostar por la diversificación de cultivos, buscar nuevos mercados, hacer que su producto no solo fuera bueno, sino excepcional. La necesidad de protección lo llevó a hablar con expertos en marketing agrícola y a estudiar a su competencia. Aprendió a valorar no solo el terreno, sino los números, la necesidad de tener un respaldo financiero sólido. Su visión se expandió a un modelo de negocio que impulsaría su legado. Sin embargo, el camino no estaba exento de dificultades. Cada rechazo, cada desaire de un potencial inversor se sentía como un golpe en su determinación. Pero había algo diferente en su enfoque, algo que había cambiado. Cada derrota lo empujaba a buscar soluciones innovadoras y a adaptar sus estrategias. Consciente de las limitaciones que había impuesto a sí mismo, comenzó a abrir su mente a nuevas ideas, explorando posibilidades que antes había descartado. El crecimiento personal empezó a avanzar de la mano con el liderazgo que estaba cultivando. Se unió a grupos de discusión en redes sociales, donde pudo compartir ideas y recibir retroalimentación. Era un nuevo nivel de interacción, un ciclo continuo de aprendizaje que inmediatamente aplicaba en su proyecto. Una tarde, mientras reflexionaba sobre sus progresos, recibió un mensaje de Javier. «Carlos, he estado siguiendo tus movimientos. Hay una conferencia próxima sobre innovación agrícola. Creo que deberías participar. Puedes encontrar inversores interesados». El corazón de Carlos se aceleró nuevamente. Era una oportunidad que podría cambiarlo todo. Imaginarse en esa conferencia, compartiendo su visión con un público que podría estar interesado en su proyecto, era la combinación de sus sueños personales y profesionales. Pero enfrente tenía una barrera inminente: estaría listo para exponer su alma y su trabajo,
enfrentando un mundo que podría no estar dispuesto a recibirlo. A medida que la duda se colaba en su mente, una certeza emergió: tendría que dar ese paso. ¿Sería capaz de brillar en el escenario y convertir sus miedos en una fortaleza compartida con otros? El momento se aproximaba. Con el futuro de su madre en juego y un proyecto que crecía en sus manos, sabía que debía enfrentarse a sus temores. La posibilidad de un nuevo comienzo lo llamaba. ¿Estaba listo para conquistar su propio destino? El siguiente paso se perlaba en el horizonte, pero antes, Carlos tenía que responder a un eco reverberante en su interior. ¿Podría convertir cada desafío en su trampolín a la grandeza? La semana previa a la conferencia estaba marcada por un torbellino de emociones. Carlos sentía la presión acumulándose como un volcán a punto de erupcionar. Las horas se deslizaban entre preparaciones, ensayos de su presentación y la constante revisión del material que había recopilado. En su mente, cada diapositiva era una página de su historia, una oportunidad para demostrar que su proyecto agrícola era más que un simple negocio, era el legado que deseaba dejar. Sin embargo, la batalla interna no era solo por el éxito profesional. La vulnerabilidad de su situación familiar pesaba en su mente y corazón, y muchas noches no podía conciliar el sueño. Se despertaba con la imagen de su madre en su mente, recordando sus sacrificios, las noches en vela que había pasado cuidándola, y la promesa tácita que siempre la había acompañado, que nunca la dejaría sola. Esa promesa se materializaba en cada decisión que tomaba, pero también lo aplastaba con el miedo al fracaso. Decidió practicar su discurso frente a un espejo, observando sus propios movimientos y expresiones. La repetición se convirtió en su aliada, pero también se convirtió en un terreno de lucha entre la confianza y la inseguridad. Carlos, puedes hacerlo, eres capaz, se reclamaba a sí mismo, pero cada vez que la imagen de los inversores como un auditorio implacable se manifestaba en su mente, sus manos temblaban y su voz se tornaba más baja. Un día, mientras repasaba su presentación, una idea poco convencional se le cruzó por la mente. En lugar de concentrarse en los números y las proyecciones, pensó en compartir su historia personal. Mostrar a los inversores por qué este proyecto significaba tanto para él podría ser el cierre perfecto que conectara emocionalmente con ellos. Una chispa de claridad iluminó su confusión. Este era su momento, no se trataba de vender un producto, sino de transmitir una visión. Los días pasaron y la incertidumbre se volvió una constante compañera. En algunas ocasiones, la ansiedad lo asfixiaba y sentía que un abismo de dudas lo rodeaba. A pesar de esto, Carlos procuraba mantener su determinación. Había sido un camino sinuoso, pero cada paso reciente lo había llevado hacia una mejor versión de sí mismo. Comenzó a comprender que hablar de su vulnerabilidad no lo convertiría en un frágil, al contrario, revelaría su fortaleza y autenticidad. El día de la conferencia llegó con una mezcla de emoción y temor. El lugar estaba lleno de agrónomos, inversores y emprendedores, cada uno con sus propias historias y motivaciones. Mientras los otros participantes presentaban sus proyectos, Carlos respiró profundamente, recordando todas las veces que había trabajado incansablemente para llegar hasta allí. No podía dejar que su miedo lo dominara. Finalmente, fue su turno. Conscientemente se acercó al escenario, y la conexión con la audiencia comenzó a fluir de manera inesperada. Al iniciar su presentación, no solo habló de estadísticas o proyecciones financieras, empezó a compartir su viaje, cómo había sido marcado por la enfermedad de su madre, la transformación de su visión del mundo y su compromiso inquebrantable por hacer brillar su proyecto. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que los rostros del público respondían. Su sinceridad despertó empatía, y al compartir sus desafíos y el propósito detrás de su proyecto, su confianza creció. Con cada palabra, Carlos no solo ofrecía su emprendimiento, sino que además, estaba mostrando quién era realmente. No obstante, al llegar al clímax de su presentación, una pregunta del público lo golpeó como un rayo.
¿qué harías si fracasaras? Esa simple pregunta lo llevó a un abismo de autoevaluación. Surcó una línea delgada entre la vulnerabilidad y el optimismo. Mientras se preparaba para responder, su mente latía rápidamente. Las probabilidades de fracaso habían sido parte de su viaje, pero también lo habían impulsado. Sin embargo, la verdadera respuesta que dio fue un testimonio de su resiliencia: si fracaso, simplemente aprenderé y volveré más fuerte, porque eso es lo que significa realmente amar lo que haces. Con el eco de sus palabras resonando en la sala, un nuevo sentido de propósito marcó su mirada. No solo había presentado un proyecto, había compartido su visión, su miedo y su fortaleza. La pausa tras su respuesta marcó un instante de compresión colectiva. Pero el eco de la pregunta había dejado una inquietud en su corazón. Si fallaba, ¿podría realmente volver a levantarse? Esa noche, Carlos deambulaba entre la emoción del éxito y la sombra de su duda. Mientras se retiraba de la conferencia, con la sensación de que algo había cambiado en él, una inquietante pregunta retumbaba en su mente: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar para garantizar el futuro de su madre y el éxito de su sueño? Esa pregunta encendía un nuevo fuego en su interior. La batalla estaba lejos de terminar. La noche posterior a la conferencia, Carlos no logró dormir. La adrenalina aún corría por sus venas mientras reflexionaba sobre las emotivas respuestas de la audiencia. A pesar de que había logrado conectar con ellos, una sensación de incompletud lo acompañaba. A medida que la oscuridad de su habitación lo envolvía, sus pensamientos giraban en torno a una convicción nueva y aterradora: el camino hacia el éxito no había hecho más que comenzar. Al amanecer, decidió salir a caminar. La brisa fresca lo golpeó con una suavidad revitalizante, y el sol naciente iluminaba su camino. Sin embargo, no hacían falta para él las luces del nuevo día que lo rodeaban, era su propia mente la que proyectaba sombras que se interponían entre él y sus aspiraciones. La idea de fracasar planteaba un dilema aún más profundo que el que había enfrentado la noche anterior. ¿Qué se requiere para no caer nuevamente en el abismo del fracaso?, se preguntaba. De repente, recordó las palabras de un mentor de su pasado, un viejo agricultor que siempre le decía que la tierra necesita ser cuidada, examinada y labrada para dar frutos. La analogía resonaba en su interior: él también debía cultivar su propio crecimiento personal, no solo el de su proyecto agrícola. Carlos regresó a su hogar con una decisión tomada. No podía permitir que el miedo lo paralizara en su búsqueda de inversiones. Para avanzar, necesitaba más que una historia conmovedora, requería una sólida estrategia. Así, se sentó frente a su ordenador y comenzó a desglosar cada aspecto de su proyecto. Hizo una lista de lo que necesitaba aprender, desde finanzas hasta marketing digital, y se propuso asistir a talleres y seminarios. Cada día se sumergía en nuevas plataformas de aprendizaje, devorando libros sobre liderazgo y management. Además de adquirir conocimientos, empezó a practicar técnicas de visualización y afirmaciones diarias. Se repetía sin cesar: soy un líder competente, tengo el poder de crear el cambio. La duda comenzó a disiparse a medida que se llenaba de herramientas e información. Sin embargo, el desafío mayor no se presentaba en el ámbito académico. Era su relación con su madre lo que temía enturbiar su crecimiento. Sabía que dedicar tiempo a su formación significaba restarle atención a ella. La culpa lo consumía. ¿Cómo podía prosperar mientras ella luchaba con su salud? No podía encontrar una solución inmediata a su dilema. Una tarde, mientras la ayudaba a preparar la cena, se atrevió a abrir un diálogo. Mamá, estoy en un camino importante, y a veces me siento abrumado por el coste emocional que implica. Su madre lo miró con comprensión. Carlos, siempre querré que persigas tus sueños. Mi fortaleza viene de lo que tú logres. Las lágrimas brotaron de los ojos de ambos, pero también un sentido renovado de apoyo. Con esta nueva perspectiva, decidió incluir a su madre en sus acciones.
Comenzaron a trabajar juntos en la planificación del negocio, formular estrategias, discutir inversiones y explorar oportunidades. Carlos se dio cuenta de que al integrar a su madre en su proceso, no solo fortalecía su relación, sino también su determinación y compromiso. Pasadas algunas semanas, recibió una llamada inesperada. Un conocido de la conferencia, impresionado por su presentación, le ofreció una reunión. Era la oportunidad que había esperado para discutir su proyecto a un nivel más profundo. Sin embargo, una pregunta inquietante surgió: ¿estaba realmente listo para afrontar este desafío? Mientras se preparaba para el encuentro, el eco de sus propias palabras resonaba en su mente: si fracasaba, aprendería y volvería más fuerte. Pero el miedo persistía como una sombra. A medida que se vestía para la reunión, sintió como su corazón latía con fuerza, y comprendió que este momento podría definir todo lo que venía. Mientras salía por la puerta, una profunda inquietud se instaló en su pecho. Comprendía que el camino hacia sus sueños estaba intrínsecamente vinculado a su habilidad para manejar la incertidumbre. ¿Estaba listo para enfrentarse a lo desconocido o caería nuevamente en la trampa del miedo paralizante? La respuesta a esta pregunta lo aguardaba en la próxima reunión. Carlos llegó a la reunión con la mente agitada, un torbellino de nervios y expectativas. El lugar elegido era una cafetería elegante, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz en un suave juego de sombras. Se sentó, se acomodó y respiró hondo. Sin embargo, las distracciones externas rápidamente se convirtieron en un eco distante, su mente centrada en el reto que lo esperaba. El hombre que iba a conocer, un inversionista con un historial impresionante, era la clave que podía abrir las puertas que tanto había anhelado. Pero antes de dar ese paso, Carlos se enfocó en alinear sus pensamientos. El mantra que había repetido hasta el cansancio resonaba con más fuerza que nunca: soy un líder competente, tengo el poder de crear el cambio. Pese a ello, su confianza tambaleaba, esa voz interior que había silenciado durante sus meses de crecimiento personal, empezaba a susurrarle dudas. El inversionista llegó, un hombre de negocios de porte decidido y mirada penetrante. Tras los primeros intercambios de cortesías, la conversación se tornó a los detalles de su proyecto agrícola. A medida que Carlos comenzaba a explicar su visión, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo lo invadió. Sus palabras fluyeron, articulando no solo un plan de negocio, sino también una historia de su vida, entrelazando sus aprendizajes y crecimiento personal. Mientras hablaba, una conexión comenzó a formarse. El inversor escuchaba con atención, pero las preguntas incisivas que hacía a menudo lo sacaban de su zona de confort. ¿Cómo planeaba enfrentar la competencia que estaba surgiendo en el sector? ¿Tenía medidas de contingencia si algo no funcionaba? Carlos, acostumbrado a ver el horizonte lleno de posibilidades, se dio cuenta de que estaba frente a un espejo que reflejaba sus miedos más íntimos. En vez de evadir las preguntas difíciles, necesito abordarlas, pensó mientras evaluaba sus respuestas. Aceptar que no todo saldría según lo planeado se convirtió en una revelación crucial. En lugar de temer al fracaso, debía considerarlo como parte del proceso de aprendizaje. Con cada pregunta, se adentraba un poco más en la cruda realidad de su situación, lo que a su vez le otorgaba una perspectiva más esperanzadora. El diálogo se volvió cada vez más profundo y desafiante. Carlos sorprendió a su interlocutor al compartir las estrategias que había desarrollado sobre cómo fomentar relaciones con los agricultores locales, algo que no era solo un plan comercial, sino un compromiso genuino por transformar su comunidad. No estoy solo construyendo un negocio, estoy contribuyendo a un cambio real en nuestra región, añadió con fervor, sintiendo cómo su convicción contagiaba la atmósfera. A medida que la conversación avanzaba, un ligero cambio se notó en el rostro del inversor. Sus cejas se alzaron de interés, y su tono pasó de escéptico a inquisitivo. ¿Y si te dijera que estoy interesado, pero muy escéptico por la incertidumbre del mercado?
Carlos sintió un golpe de adrenalina en su pecho. Era el momento crucial. Su respuesta definiría no solo el resultado de la reunión, sino también su propia autopercepción como líder. Respiró hondo y le miró a los ojos. La vida misma es un riesgo. Los grandes logros son el resultado de decisiones valientes. Estoy preparado para enfrentar lo que venga, porque cada paso en este camino es también una oportunidad para aprender. Mientras sus palabras resonaban, fue consciente de que había dejado de ser solo un soñador, se estaba convirtiendo en el arquitecto de su propio destino. Al despedirse, Carlos sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había plasmado sus ideas, pero la incertidumbre de la respuesta seguía latente. Mientras caminaba hacia su coche, una notificación en su teléfono lo detuvo en seco. Era un mensaje del inversor: quiero seguir conversando sobre cómo hacer esto realidad. La percepción de su futuro comenzó a desenfocarse en una nueva perspectiva. Mientras se sentaba al volante, la adrenalina se transformaba en una mezcla de miedo y emoción. Sabía que la siguiente conversación podría ser definitoria. La mente de Carlos se llenó de interrogantes. ¿Podría manejar las expectativas y presiones que venían con la posibilidad de financiación? O más inquietante aún, ¿realmente estaba preparado para transformar su idea en un proyecto tangible, con todas las responsabilidades que eso implicaría? La respuesta, sin duda, lo llevaría a explorar nuevos límites de su carácter y determinación. La siguiente etapa de su viaje personal apenas comenzaba. La semana siguiente, Carlos se encontró atrapado en una vorágine de preparación. La incertidumbre no era su única compañera, la emoción palpitante por la posibilidad de cumplir sus sueños lo mantenía despierto por las noches. Había comprendido que la conversación con el inversionista marcaría un punto de inflexión en su vida, y eso lo impulsaba a ser la mejor versión de sí mismo. Carlos decidió que no solo tenía que perfeccionar su presentación, sino también abordar sus propios temores. Para ello, se sumergió en la literatura sobre liderazgo y emprendimiento, buscando no solo mejorar sus habilidades, sino entender cómo empresarios exitosos habían navegado aguas turbulentas similares. Su autoexamen se intensificó, quería asegurarse de que cada aspecto de su propuesta resaltara su compromiso y su visión única. El día de la reunión se presentó radiante, con un sol cálido que parecía compartir su energía. Pero dentro de él había un juego interno de autocontrol. Frente al espejo, practicó cada frase, cada respuesta a preguntas que aún sabían no se habían formulado. Pero había un versículo que lo ayudaba a mantener la calma: la preparación es la clave del éxito. Con cada repetición, notaba cómo su voz se volvía más firme y su postura más segura. Cuando el inversor llegó al café para la segunda reunión, Carlos sintió que su respiración se aceleraba. Este nuevo encuentro también podía revelar facetas de su propio carácter que aún no conocía. Se sentaron, y esta vez era él quien tomaba la iniciativa. Comenzó a afianzar su relato sobre el proyecto, pero en lugar de solo hablar, le hizo preguntas al inversionista, buscando entender sus preocupaciones y motivaciones más profundas. Tenía que aprender a manejar el diálogo como si fuera un baile, cediendo y guiando con destreza. Las respuestas del inversionista revelaron que no era solo escéptico, sino que, como era visible, también era un visionario. Carlos escuchó atentamente, reconociendo la experiencia que su interlocutor traía a la mesa. Esto le permitió ajustar su enfoque. Con cada propuesta revisada, su confianza se consolidaba aún más. Aprendió a ver el proceso como un intercambio, no una simple transacción. La conversación tomó un giro inesperado. El inversor planteó un dilema moral que Carlos nunca había contemplado. ¿Cómo equilibrarás la rentabilidad con la responsabilidad social si tu opción es clara y la competencia no se detiene por el camino ético? La pregunta lo sacudió y encendió una chispa interna. Era el momento de confrontar lo que realmente valoraba. Carlos respiró hondo y compartió sus convicciones.
Habló sobre la necesidad de crear un modelo de negocio que no solo beneficiara a los clientes, sino que también aportara al bienestar de la comunidad agrícola en la que había crecido. Era la primera vez que sentía tal claridad sobre su propósito. En lugar de intentar justificarse, estaba afirmando su postura ante el mundo, mostrando que no estaba dispuesto a sacrificar sus ideales por ganancias rápidas. La expresión del inversor cambió. El escepticismo fue reemplazado gradualmente por reconocimiento. Eso es lo que quiero escuchar, dijo, y en sus ojos había un destello de interés renovado. Mientras la reunión llegaba a su fin, la sensación de que su futuro estaba en juego se volvió palpable. Carlos se dio cuenta de que, a medida que desgranaba sus verdades, se estaba transformando. El hombre que había llegado hace una semana había dejado atrás las dudas de sí mismo y se había convertido en un líder consciente. Y justo cuando creía que había encontrado su voz, una interrupción en su mente surgió, y si incluso con toda esta preparación y determinación, ¿aún no estaba a la altura de las expectativas? La idea de fallar volvió a acecharlo, desnudando sus miedos más profundos una vez más. Esa noche, al revisar las notas de la reunión, un mensaje emergió de su teléfono con una invitación para presentar su proyecto ante un grupo más amplio. La presión de una audiencia mayor le apretó el pecho. Carlos sintió que se le cerraba la garganta. ¿Realmente estaba listo para ese nivel de exposición? La respuesta estaba por llegar, y con ella, los verdaderos límites de su carácter y determinación serían puestos a prueba en la realidad. La luz del día se desvanecía cuando Carlos contempló la invitación que había recibido. Un evento donde se reunirían varios inversionistas, empresarios y figuras clave del sector. La idea de pararse frente a un grupo así le provocaba una mezcla de ansiedad y adrenalina. Pero más allá del temor a la exposición, una voz interna susurraba su objetivo: trascender, no solo como emprendedor, sino como un líder con un propósito claro, alguien que no se rendiría ante los desafíos. El desafío era monumental. En lugar de dejarse consumir por el pánico, decidió que era el momento de profundizar en el significado de su propuesta. Carlos tomó su cuaderno y escribió una lista con las preguntas más críticas que le gustaría enviar al universo. ¿Qué mensaje quería dejar en esa presentación? ¿Cómo podría resumir su visión de manera que resonara con aquellos que escuchaban sobre su proyecto? Con cada respuesta imaginada, su mente se llenaba de claridad. El día siguiente llegó, y el evento se convirtió en un crisol de emociones. Al entrar en la sala, notó las diversas expresiones en los rostros de los asistentes: curiosidad, escepticismo, interés. Carlos tenía que encontrar la manera de conectarse con ellos a un nivel más profundo. En su interior, una lucha por equilibrar su deseo de ser auténtico con la necesidad de impresionar se desató. No podía permitirse ceder ante la tentación de presentar una visión superficial. Cada imagen de su infancia en la comunidad agrícola, cada lección aprendida al enfrentar dificultades se convirtió en su mantra. La figura de su madre, siempre trabajando duro, le recordó que la integridad nunca debía quedar de lado. Su propósito se tornó claro: no solo hablaría de un proyecto, hablaría de su vida, de las raíces que le habían enseñado la importancia de la honestidad en los negocios y de construir un futuro mejor. Cuando llegó su turno de hablar, su presentación comenzó con un relato personal que resonó en la sala. Cada palabra estaba impregnada de verdad. La seguridad que había cultivado a lo largo de la semana emergió con fuerza, y a medida que compartía su visión, notó los rostros de su audiencia pasar de la indiferencia a la atención activa. Carlos podía sentir que el nerviosismo se transformaba en una conexión genuina. La energía del momento era contagiosa. Pero el desafío no terminó ahí. Un hombre en el fondo de la sala levantó la mano. Su pregunta, directa y cortante, lo sacudió: ¿cómo puedes estar seguro de que tu modelo es sustentable a largo plazo si los intereses son tan dispares? Esa inquietud resonaba en el aire, como una campana que anunciaba la necesidad de enfrentar la cruda realidad.
Carlos había estado preparado para preguntas difíciles, pero esta cuestionaba el corazón mismo de su propuesta. Sin titubear, Carlos recordó su reflexión más profunda sobre la responsabilidad social, comenzó a compartir no solo las estrategias económicas que había considerado, sino los dilemas que había enfrentado al definir su camino. Habló sobre cómo la verdadera rentabilidad no solo provenía de los números, sino también del impacto y las relaciones construidas. La riqueza emocional era tan importante como la financiera. Con cada respuesta, Carlos pudo ver que barreras estaban cayendo. Las cejas se fruncían menos, las cabezas movían en asentimiento. Había convertido un momento de duda en una oportunidad para demostrar la fortaleza de su visión y su compromiso con sus valores. La presentación terminó, y aunque sentía que había perforado el cerco de su propio temor, la verdad era que otro reto se avecinaba. En el intermedio, un grupo de inversionistas se acercó a él y entre risas y comentarios, se mencionó de pasada la posibilidad de realizar una segunda reunión para discutir en mayor profundidad su propuesta. El eco del respeto en sus miradas fue suficiente para marcar un nuevo capítulo en su vida. Pero cuando Carlos se retiró para reflexionar, se dio cuenta de algo crítico, había dado un paso adelante, pero aún había aspectos de sí mismo que no había confrontado. Mientras se alejaba de la sala, una voz dentro de su cabeza comenzó a susurrar dudas otra vez, ¿realmente podría mantener esa conexión con su propósito? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una notificación en su teléfono. Era un mensaje de uno de los inversionistas, sugiriendo una colaboración, pero había un matiz en su contenido que lo hizo dudar. ¿Qué tipo de compromisos implicaría esa oferta y qué sacrificios tendría que hacer? Carlos sintió que una decisión se acercaba, y con ella, la posibilidad de comprometer sus ideales. Le costaba respirar. La próxima etapa de su viaje no solo definiría su proyecto empresarial, sino también los límites de su ética personal. El día que Carlos recibió la oferta de colaboración, se sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. La posibilidad de establecer una alianza que lo llevaría al éxito financiero lo tentaba, pero la sombra de la integridad lo asaltaba. Recordaba las noches que había pasado con su madre, hablando sobre sueños, valores y el significado verdadero del éxito. Ese mismo sentimiento que lo había empujado a embarcarse en el proyecto agrícola era precisamente lo que lo mantenía en pie. Decidió tomarse un tiempo para reflexionar. Sabía que su legado no se trataba solo de generar dinero, sino de transformar su comunidad y honrar a su madre, cuya salud seguía siendo una preocupación constante. Mientras caminaba por el terreno que había comenzado a rehabilitar, sintió como la vida brotaba de la tierra que antes había sido estéril. Era un recordatorio tangible de que los cambios verdaderos requieren tiempo y esfuerzo, pero también coherencia con sus principios. Carlos se sentó en una roca, absorbiendo el deseo de su abuelo de ver este lugar florecer como un símbolo de esperanza. En ese instante, la claridad golpeó su mente. No podía comprometerse a trabajar con alguien que no compartiera su visión de sostenibilidad y responsabilidad social. Su proyecto era más que un negocio, era un legado, un faro de lo que creía era posible en su comunidad. Sin vacilar más, tomó su teléfono y respondió al inversor con una negativa fundamentada. La decisión generó una combinación de ansiedad y alivio. Carlos sabía que se enfrentaría a desafíos económicos, pero también sentía un convencimiento renovado en su camino. Regresó a casa, después de días tensos, para hablar con su madre y compartirle lo que había decidido. La mirada de comprensión y orgullo en sus ojos le confirió una confianza inquebrantable. Su determinación se volvió más fuerte, y en los días que siguieron, comenzó a enfocarse en lo que realmente importaba: construir relaciones auténticas con actores claves en el sector agrícola y explorar alternativas de financiamiento que se alinearan con su filosofía. Se inscribió en grupos de emprendedores que compartían su visión. La red de apoyo creció, y en cada conversación se sentía más empoderado y motivado.
La voz de su abuelo continuaba resonando, la tierra responde a la constancia y al amor, y ahora se asentaba en su corazón. Fue entonces cuando el universo le devolvió lo que había sembrado. Recibió una convocatoria para presentar su proyecto en una competencia de emprendimiento de impacto social. La idea, mucho más que un simple concurso, significaba la oportunidad de recibir fondos sin tener que sacrificar sus principios. Carlos sintió que los engranajes de su vida se alineaban. El día de la competencia, la sala rebosaba de entusiasmo y expectación. Era su momento. Cuando Carlos subió al escenario, sus nervios se disiparon en un torrente de emoción y propósito. Comenzó a narrar no solo su proyecto, sino todo un viaje de transformación. Habló de su compromiso con prácticas sostenibles, de su madre y de la comunidad. La conexión con la audiencia se sentía tangible, y mientras expuso los beneficios de la agricultura regenerativa, sus palabras lograron capturar corazones y mentes. Para su sorpresa y satisfacción, al final, su proyecto fue seleccionado como uno de los ganadores. Pero más allá de la gloria del momento, la validación se sintió como una reafirmación de su lucha, su tenacidad y su integridad. Los aplausos resonaron, y en ese instante, Carlos comprendió que había alcanzado algo aún más grande, había ganado su lugar no solo como un empresario, sino como un líder. Al regresar a casa, se reunió con su madre, quien lo esperaba con una sonrisa. «Lo lograste», mi hijo le dijo mientras lo abrazaba. En su corazón, Carlos sintió que la carga de la presión se alivió. No solo había crecido como profesional, sino como individuo. Su historia había dado un giro inesperado, ahora no solo cultivaba la tierra, sino sueños que resplandecían con autenticidad y propósito. A medida que los días pasaban y su proyecto comenzaba a tomar forma, Carlos se sintió más confiado y conectado con su entorno. Había demostrado que la pasión y la integridad podían cosechar frutos abundantes. La vida de su madre estaba mejorando, su salud recuperándose poco a poco, y él sabía que cada éxito personal reflejaba un esfuerzo colectivo por un futuro más brillante. Carlos había encontrado su voz y se había convertido en el hombre que siempre aspiró ser, alguien cuyo legado estaría entrelazado con su amor por la tierra y su deseo ferviente de hacer de este un lugar mejor. Había aprendido que las verdaderas victorias se construyen mientras se respetan los valores fundamentales, y que los sueños, cuando se persiguen con valentía, no solo son alcanzables, sino que también pueden transformar vidas. Ahora, desde su posición renovada de confianza y realización, Carlos estaba listo para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que había encontrado su camino hacia el éxito. Este era solo el comienzo de su viaje, y había una profunda satisfacción en su interior al mirar hacia el horizonte. Ahora, si este viaje de transformación te ha inspirado, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para ayudar al algoritmo y haz que más personas conozcan estas historias de superación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten verlo. Necesitan mostrar su apoyo, porque este es el momento. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta para seguir cultivando historias auténticas.